11:38 y se viene panel político. Hay mucho de qué hablar. Está acalorada la situación política. Ayer el ministro de Economía apagó el incendio con benzina, con algunas declaraciones. Se enojaron todos, le pidieron la renuncia. Tuvo que salir el presidente de la República a hablar en la noche. El presidente Piñera salió a hablar en la noche de manera muy acogedora con los profesores, agradeciéndole el trabajo del año, valorando lo que habían hecho en pandemia y por supuesto en el último tiempo. Así es que salió el presidente y a poner paño frío a poder tratar de mejorar la situación que se está viviendo en el ambiente político. Pero ya tenemos a nuestro panel político, ya estamos para conversar con la diputada Camila Flores, estamos con el candidato a la presidencia aún, Mario Desbordes. Ya en algunos sectores se han hecho las primarias y con el aún no sabemos si candidato o no. Ya se lo vamos a ir preguntando, despejando la duda. Marco Enríquez Ominami, quien ya ha sido candidato a la presidencia en otras oportunidades. Marco, ¿cómo está usted? ¿Candidato o no? ¿Candidato? ¿Se ha corrido algún cierto rumor? Agradezco el interés del Partido Progresista y de mucha gente, y no hay un día que no me lo pregunten. Así que además de decirle buenos días, decirle que no estoy llamado a tomar esa decisión ahora, y hago un llamado a todos los candidatos de la oposición a ser más elegantes y a hacer campaña por la constituyente, que va a durar 50 años, Julio César. La presidencial dura 4, un presidente dura 4, la constituyente 50 años. Yo llamo a los candidatos presidenciales Muñoz, Narváez, Rincón, Maldonado a tomarse la mano y recorrer Chile. Y en lo personal estoy más cerca de ser un soldado, un obrero, ponerme un overol de la unidad que ser candidato. Pero responderé esa pregunta después del 11 de abril, que me parece mucho más importante, con mucho respeto por Mario, que es candidato, que le deseo todo el éxito del mundo. Creo que la prioridad es la constituyente y soy de los que cree, insisto, poco elegantes, al menos a los candidatos de la oposición. Creo que Mario ha logrado mayor unidad que nosotros y creo que Mario está más equivocado que nosotros. Por tanto, es una contradicción, que seamos mayoría, tengamos razón en lo económico, que tengamos razón y que hoy día estemos tan divididos. Y un dato, Julio César, en su región, Biobío, hay 10 listas de oposición, una de la derecha. Nos va a ir mal, no porque no tengamos razón, sino porque vamos peleados en la oposición. Bueno, ahí está bastaba con un sí o un no, Marco. La pregunta era bien específica. Era si iba a ser candidato o no. Bastaba con un sí o no, se alargó. No se pique, sí. Yo aquí le pongo un poco de humor, pero me da miedo preguntarle a Mario Desbordes, capaz que termine la respuesta a las 2:15. Pero no, sí está bien, Marco. Gracias. Ya sabemos que después del 11 de abril va a dar la respuesta. Queremos que vean todos nuestros invitados. Le pido disculpas a Mario y a Camila porque se alargó Marco, pero esperábamos que queda después del 11 contexto. Pero ahora vamos a ver este titular del ministro París. Ahí está. Me faltó una idea. No. Después, ahora vamos a empezar el debate. París inicio de vacaciones en trabajadores de la educación. Niños transmiten poco el coronavirus. Bueno, estas fueron, está textual ahí entre comillas, niños transmiten poco el coronavirus. Reciente estudio contradice al ministro París, dice la radio Biobío, niños serían los que más contagian el COVID-19 en hogares. Ya, estamos aquí con un problema, vamos a ser positivos. ¿Cómo empezamos a manejar el tema de los niños, Mario? Es relevante porque el ministro París, él también aclaró, la verdad es que después se dio cuenta que, claro, que era una pregunta muy abierta y él también dijo, bueno, en los hogares la situación es distinta con los niños. Se mandó un mini palacio, pero sin herir a nadie, digamos, ¿no? Pero lo importante, cuando usted fue ministro hace poco, pues, Mario, ¿les dan algunos cursos a los ministros de testimonio, de declaraciones o no? ¿O así nomás? ¿Tienen una asesoría? Porque últimamente... Así nomás. Y por eso pasa lo que pasa. Ya. Pero respecto de la entrada a clase, yo creo que es urgente entrar a clase, sobre todo los sectores más vulnerables. He comentado, estuve en la población Santo Tomás de la Pintana, en donde los papás me decían, nosotros tenemos un router, un equipito para internet con muy baja velocidad,
no tengo 5, 3, 4 tablets, que es la cantidad de hijos que tenemos una sola, hay que estarse turnando, y por lo tanto los sectores más vulnerables son los que están sufriendo más. Pero yo entiendo lo que plantea el Colegio de Profesores y varios alcaldes, y por eso he planteado que ojalá pudiéramos entrar en abril, cuando ya esté vacunado todo el personal, no solo los profesores y los paradocentes, toda la gente que trabaja en la educación, en los colegios públicos, privados, el transporte escolar, y valoro lo que está haciendo el alcalde Germán Codina, que está vacunando a los transportistas escolares, que son parte de una cadena, de una comunidad educacional, los jardines infantiles. Hagamos eso, vacunemos a el máximo de personas, que en marzo, febrero-marzo, lo que queda de febrero y todo marzo se vacune, ojalá toda la comunidad que trabaja en los establecimientos educacionales, y ya estando las condiciones, ¿no es cierto?, en abril, se retomen las clases. A mí me parece razonable eso. Ojalá pudiéramos empezar mañana, y donde se pueda empezar mañana, que se haga eso, que se empiece mañana, porque insisto, en mi casa yo tengo un buen internet, tengo un computador, tengo una hija que tiene 7 años y tiene un computador y está dedicado solo para ella ese computador. Pero eso no es lo que pasa en la mayoría de los hogares, donde esta clase a distancia están dañando, están perjudicando mucho a quienes no tienen las mismas capacidades. Por eso no tienen la misma capacidad económica, no tienen internet dedicado, no tienen computadores, etcétera, no tienen el espacio en la casa, y por eso es muy importante volver pronto, pero cierto, con responsabilidad. Y bueno, ojalá que haya un acuerdo entre el Colegio de Profesores y el gobierno también, con dialogar con los profesores. Mi hija es profesora, o sea, yo creo que los profesores son personas que han trabajado mucho el año pasado, más de lo que uno cree. Los profesores les ha tocado doble o triple carga que lo que tenían antes cuando llegaban al colegio, se iban, ¿cierto? Después de hacer sus clases, la cosa ha sido mucho más dura. No es cierto que hayan trabajado menos, todo lo contrario. Bueno, Mario, y en ese sentido, ¿por qué cree usted que no se logran acuerdos? ¿Por qué cree que nos cuesta tanto conversar? Se integra Francisco Vidal, inmediato vamos con él. Yo creo que primero esto debe haberse conversado hace varios meses, no ahora en febrero. Yo confío en casi todos los profesores, salvo en Vidal. El resto de los profesores confío en todos ellos. Vamos a hablar con Vidal. Por lo tanto, tenemos que llegar a este acuerdo, conversar. El Colegio de Profesores tiene que abrirse también a que vuelvan las clases. Ya estamos vacunando, por lo tanto, a diferencia de lo que pasaba el año pasado, que no podíamos programar. Mario, ayer estuvimos con Carlos Díaz acá, y él fue explícito y dijo: queremos volver cuando esté la medida, y queremos volver ojalá en abril. Y no nos hemos sentado a la mesa. Efectivamente, es verdad que no nos hemos sentado a la mesa, que nos han invitado, porque queremos estar con todos los estamentos, con los apoderados, con los estudiantes, con los trabajadores de la educación. O sea, hay explicaciones, y entonces uno no entiende cómo, si en un panel de televisión logramos más o menos entendernos todos y ponernos de acuerdo, cómo en la cocina, en la arena política, eso no se logra, digamos, no. La gente no lo entiende. Bueno, yo tampoco lo entiendo, por eso creo que tener flexibilidad de ambas partes la veo en el gobierno. El presidente fue muy flexible ayer, el presidente Piñera, y también los profesores. Pongámonos de acuerdo, vacunemos a docentes, paradocentes, a todo el personal que trabaja en los establecimientos, a la gente que trabaja en transporte escolar, a los jardines infantiles y toda la gente que trabaja ahí, y volvamos a clase lo más luego posible. Los que están más desesperados por volver a clase porque no les está cundiendo nada son los sectores más vulnerables. Ya es difícil para quienes tenemos recursos, que tenemos internet, que tenemos... Mira, ahí está. Justo tenemos video, pero no tenemos audio. Ahí estamos. Vamos a tratar de retomar. Camila Flores, bueno, diputada, usted ahí en su acepto terreno, territorio, también me imagino que también los apoderados, los jóvenes, algunos quieren volver. Yo he tenido algunas experiencias con personas que han vuelto ya a algunas clases, y no solamente en los niños, no en la educación superior, y después de un tiempo están reacios. Bueno, les gusta volver a clases, ¿no? Se sienten bien ingresando a clases, viendo a sus compañeros, teniendo al profesor adelante y que les conteste una pregunta. Sí, bueno, Julio César, primero, bueno, saludar a todo el panel, decir que yo comparto con Mario respecto a que muchos profesores, yo creo que la enorme mayoría de los profesores el año pasado trabajaron muchísimo. Yo quiero mencionar algunos casos, algunos ejemplos acá en la región de Valparaíso, donde, por ejemplo, en la comuna de Petorca, en la comuna de La Ligua, donde no llega el internet, donde ni siquiera hay la posibilidad de contratar, ¿cierto?, algún servicio de internet, sencillamente no llega, no existe esa posibilidad. Muchos de los profesores salían casa a casa a entregar las guías, el material de estudio a los niños. Ya iban en sus domicilios, o ellos iban, digamos,
ponían una hora determinada, un punto determinado para entregárselo a los papás, porque no tienen otra manera de que finalmente los niños, los jóvenes puedan estudiar y puedan ir avanzando y no quedándose tan atrás. Por lo tanto, el trabajo que hizo la enorme mayoría, ¿cierto?, de los profesores, realmente es un trabajo destacable, y que yo, al menos en la región de Valparaíso, puedo constatarlo realmente con casos concretos. Ahora, yo lamento efectivamente que se dé esta disyuntiva entre el colegio profesores, que además, dicho sea de paso, la mayoría de los profesores en Chile no está colegiado. Tenemos cerca de 250.000 docentes en el país y algo así como el 21% nada más de ellos está colegiado. Por lo tanto, yo lamento esta situación que se genera, pero efectivamente hay muchos padres, especialmente en los sectores más vulnerables, que necesitan que sus hijos vuelvan a clase. Y yo creo que esta tiene que ser una medida voluntaria. Primero, que cada padre, que cada madre, que cada tutor... Pero esto es ¿cierto?, voluntario, de tengo ese niño, entendido, ¿no? Esto es voluntario. Así lo dijo el presidente, sí, dijo el presidente de la República. Para que no ayer, desinformemos. es voluntario. Para que no desinformemos, me preocupa que esto quede clarísimo aquí en la mañana, en nuestro programa a las 11:49 hasta este minuto. La vuelta a clases presenciales es voluntaria, cada padre... Y flexible, ¿no? exactamente. Y flexible en horarios, en días, en grupos, en fin. Y eso yo creo que es muy positivo. Yo creo que así tiene que ser, porque efectivamente no todos los colegios tienen la capacidad, ¿cierto?, la infraestructura para aceptar que los niños vuelvan todos al mismo tiempo a clase. Eso es inviable, ¿ya? Pero efectivamente hay también algunos casos donde a muchos niños uno se le acerca y le dice que quieren volver a clase, que echan de menos a los compañeros de curso, que están aburridos de no poder hablar con ellos, que todo sea virtual, en fin. Y yo creo que ese también es un aspecto importante en cuanto a la salud mental de los niños y nuestros jóvenes, que yo creo que es súper fundamental, y por supuesto también de aquellos padres que la única alternativa de poder volver tranquilo a sus trabajos es volviendo a sus niños a clase, porque ahí están seguros, saben que van a estar bien cuidados, ¿ya? Y que no tienen hoy día a lo mejor una alternativa de pagarle a alguien que cuida a los niños, en fin. Y el colegio es una posibilidad real, ¿cierto?, de que estos niños estén bien, pero por supuesto con la voluntariedad que ya quedó claro y establecido que va a ser este retorno a clase. Yo efectivamente creo que en marzo no es posible, Julio César, ya tener abierto, porque todos los profesores... Pero alguien no le ha van a estar informado esto al vacunados, ministro, ¿no? va a faltar... oiga, yo no sé qué le pasa al ministro, no es primera vez que se pega unas frases como esta, algo. No, pero al ministro, bueno, al ministro en fin. de Educación, porque hemos tenido aquí 10 invitados. Yo pensé que usted me hablaba de Lucas Palacio. Hemos tenido 8 o 10 invitados aquí, de todos los sectores, diputados, alcaldes, todo, y todos han dicho que es difícil entrar o no el 1 de marzo. Si el único que quiere entrar el 1 de marzo es el ministro. Entonces, porque ya está bien que la oposición diga no, pero son todos ustedes de coalición de gobierno, todos. Si una cosa Mario también, ayer Codina, Tomás Flores, o sea, en la misma, ¿no es cierto?, Luz Poblete de Bópoli, también decía está difícil, el país que entonces, el único que quiere entrar el primero es el ministro, nadie más. ¿Por qué no flexibilizan ese discurso también que llama a contienda en vez de a diálogo? Sí, mira, yo creo que el ministro va a tener que allanarse, porque además el sentido de realidad hace concluir que es imposible volver el 1 de marzo si la mayoría de los profesores no va a tener, o sea, no van a tener eso seguro la segunda dosis, ¿cierto? Porque recién se estaban vacunando esta quincena del mes de febrero. Por lo tanto, hay que esperar la segunda dosis. Yo estoy impulsando con mucha fuerza también que se puedan incorporar al transporte escolar, a los transportistas públicos, de taxi colectivo, las microbuses también, como parte, ¿cierto?, de las personas que hacen actividades prioritarias, porque también necesitamos que ellos, que son parte de esta cadena para que los niños puedan volver a sus clases, ciertos presenciales, estén vacunados, y ellos tampoco han sido vacunados. Entonces, en sentido de la realidad, pues, Julio, te hace concluir que es inviable, que no es posible volver el 1 de marzo. Yo creo que el ministro de Educación va a terminar allanándose, porque nos ve otra alternativa, y porque yo creo que de verdad en esta transversalidad particularmente tiene mucho que ver también con que no queremos que se generen focos, ¿cierto?, nuevamente de contagio, y para eso tenemos que evitar la mayor cantidad de riesgos posible. Y para eso tienen que estar vacunados todas estas personas, y por supuesto que los docentes tener la segunda vacuna también. Bueno, hablaba con muchos apoderados ayer de Francisco, de colegios subvencionados, ¿no es cierto?, que hablaban de que le están empezando a llegar los calendarios,
que algunos van a llegar la otra semana, que cómo lo van a hacer. O sea, los colegios se están organizando, están llegando la información a los apoderados, pero va de a poco. Parece que los protocolos están hechos. Otra cosa es lo que va a ocurrir en los colegios en la práctica, Francisco. Quizás hay que ser un poquito aquí más flexible y poniendo todos de su parte se puede llegar a buen puerto en los meses que vienen, digamos, ¿no? Bueno, buenos días a todos los muchachos y muchachas. Mira, yo creo que escuchándolos a ustedes y escuchando lo que vimos el lunes, hay un acuerdo general que tienen que ponerse de acuerdo el colegio de profesores, los alcaldes y alcaldesas y el gobierno. Hay un acuerdo general de que esto tiene que ser después de la vacunación de todo el sistema y la comunidad escolar. Hay un acuerdo general para que empecemos en abril. Bueno, al único que hay que cambiar de opinión es al ministro nomás. Entonces, ¿para qué nos enredamos tanto cuando hay un acuerdo de la sociedad? Usted fue ministro. ¿Por qué casarse con fecha? Porque al final siempre está la discusión quién ganó y quién perdió, o quién le torció el brazo al otro, lo que en épocas de pandemia, en épocas solidarias, donde hay que dejar un poco de lado las afrentas políticas o partidistas, digamos, ¿no es cierto? Quizás no es conveniente. Vamos a tratar de entrar lo antes posible, nos ponemos de acuerdo, pero me gustaría que ya en marzo estuvieran todos los colegios dispuestos. Esa conversación, ese diálogo es diferente, ¿no? Es que tienes razón, normalmente desde el gobierno es muy audaz colocar fechas cuando tú no controlas todos los actores y todos los escenarios. Y al final cuando te amarras a una fecha, lo más probable es que no llegues a esa fecha y la gente con toda razón te la saque en cara. Pero en este caso que estamos viendo, oye, pues si todo el mundo dice, ahí escuchaba a Mario, tiene toda la razón. Cuando todo el mundo esté vacunado en la comunidad escolar, empezamos las clases. En forma voluntaria, flexible, porque sí, lo que les digo, yo hice clases el año pasado y este año también. Los profesores nos sacamos la cresta. No saben ustedes lo que es una clase por Zoom. Es el triple de esfuerzo. A ver, para el profesor. Primero, no ves a los alumnos. Segundo, pierdes el contacto y el diálogo. Tercero, te obliga a que tu exposición sea con más tiempo. Entonces, mira, yo me agotaba el doble o el triple que en una clase presencial. O sea, para mí lo ideal es la clase presencial donde tú tienes un contacto con tu alumno. El computador no te ayuda a eso, que el contacto es natural. Entonces, lo decía la Camila también, los profesores... ¿Le apagaban la cámara, Francisco? ¿Los estudiantes le apagan la cámara a los estudiantes? ¿No se ven, digamos? ¿Usted no ve el puro cuadradito negro, digamos? Yo veía el cuadrito negro. Además, una vez, una alumna, yo le hago clase a gente de primer y segundo año de universidad. Además, una vez una alumna se conectó y estaba en la cama. O sea, estaba tomando desayuno en la cama. Y me veía a mí así y seguía la clase desde la cama. Una cosa más absurda. O sea, se acompañaba con usted, digamos. Estaba tomándose una tostadita con un tecito y en vez del matinal lo escuchaba usted. Exactamente. Y a usted como profesor eso y como usted como profesor es igual lo resiente, pues, ¿no? Obvio, pues. Claro. Oye, lo otro es que por razones obvias no podés pasar lista. En consecuencia, tú tienes el numerito. Yo tenía un curso de 35 alumnos, un curso. Bueno, terminaba la clase con 10 o con 12. Porque así como uno se cansa haciendo la clase, el alumno se aburre, po. A lo mejor era muy larga también, pues, Francisco. Usted igual es bueno para... Claro. Es bueno para escucharse usted, pues, pero si me hizo clase a mí, pues. Sí, no. Se iba de largo. Se iba de largo y después que se iba de largo decía ya,
vamos a leer todo este libro de Valenzuela. De Arturo Valenzuela, no me acuerdo, Esteban, no sé, que vivía en el extranjero. Vamos con Marco. El quiebre de la democracia en Chile, alumno. El quiebre de la democracia. ¿De quién era de Valenzuela, no de...? El quiebre de la democracia en Chile. De Valenzuela, de Arturo Valenzuela. De Arturo, ves que tengo buena memoria, ¿no? Me hizo clase también Vidal Marco. Marco, bueno, estamos hablando un poquito aquí de ponernos de acuerdo, de llegar a abrir a lo mejor con un proceso de vacunación más completo. Todos vienen elecciones que son importantes, comunales, elecciones que son relevantes como son la constituyente. ¿Qué va a pasar en estos meses? ¿Qué va a pasar con las campañas? Vamos a hablar de todo, son las 11:59. Vamos a tener a la presidenta del Colegio Médico también Contigo en la mañana, en unos segundos más acá en pantalla conversando y uniéndose al panel. Así es que vamos a hacer un pequeño corte y volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta, se nos une la doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico. Doctora, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, pues bien. Oiga, doctora, la verdad es que sacó portada de la revista Time, ¿eh? Ahí está Isquia Siches Pastén. Ahí está una columna escrita por Michelle Bachelet. ¿Qué le pareció? Bueno, lo primero que me siento muy honrada, obviamente esto es fruto del trabajo de todo nuestro equipo, un reconocimiento en torno a liderazgos que hemos ido construyendo y también harta energía para seguir trabajando. Vienen procesos muy interesantes en el país y creemos que desde nuestro trabajo del Colegio Médico hay que aprovechar todo lo enseñado por la pandemia para modificar y repensar el sistema sanitario. Así que eso nos apasiona y vamos a estar trabajando este año. Esperamos con alguno de los candidatos presidenciales, veo a uno por aquí, para poder repensar ese sistema sanitario y ojalá esa sea una discusión bien transversal que logre traspasar los distintos sectores del eje político de nuestro país. ¿Y le interesa a usted seguir en la política o no? Más allá del Colegio Médico, ¿le interesa dar otro paso más? Me apasiona mucho lo sanitario, creo que me sentiría muy tranquila con el trabajo que me toca encabezar, pensando y desarrollando un sistema sanitario del cual nos sintamos orgullosos. Hemos tenido grandes desafíos estos últimos días y todo este año en torno a la pandemia. Hemos consolidado un equipo técnico muy bueno y esperamos con ellos ir elaborando las propuestas, participar obviamente en la discusión política pública, pero creo que nuestra área de mayor confort, de mayor expertise, de donde más sabemos, es en el área sanitaria, así que por lo menos ese es nuestro domicilio en los próximos años. Bueno, ¿y cómo ve usted la vuelta a clases? Polémico, pues está muy bien polémico. Entendemos que ahora hay la reunión del Consejo Asesor en materia de educación. Nosotros venimos diciendo, Julio César, desde abril del 2020 la necesidad de montar una mesa de trabajo con los actores de la educación para poder ir buscando las fórmulas seguras y más efectivas de poder retornar a las clases. Y lo primero que quiero señalar es que como Colegio Médico, al igual como lo ha señalado la Sociedad Chilena de Pediatría, nosotros consideramos que el proceso presencial es muy virtuoso y que hay que intentar recuperarlo, pero escuchando a los actores, escuchando a los profesores, a los padres apoderados, a los mismos niños, niñas y adolescentes, y eso requería un trabajo quizá más abierto por parte del gobierno, y nos han ido pillando las fechas, a pesar de que esto lo hemos advertido no solo yo, sino toda la mesa social de forma muy reiterada. Así que esperamos que dentro de las nuevas polémicas e impas que se han vivido en torno al retorno a clases, muy prontamente el propio presidente o el gobierno pueda tomar una definición de espacios de colaboración más abierta, y sin duda me imagino que toda la comunidad educativa va a estar disponible para trabajar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. ¿Contagian los niños o no? ¿Se situó esa polémica hace unos días atrás, esa conversación?
Bueno, nosotros nos pareció necesario clarificar, nos preguntaron mucho por redes sociales por los dichos del ministro. Me parece que lo más probable es que él hacía alusión efectivamente a que hay estudios que muestran la menor susceptibilidad de los niños, niñas y adolescentes, pero no hay que confundirnos y poner todos los elementos sobre la mesa. Hay estudios que esclarecen, y evidentemente lo hemos visto en nuestro propio país, más de 50.000 niños contagiados, hemos tenido entre ellos niños, niñas fallecidos, y esos elementos no prohíben el retorno a clases, pero sí son elementos a considerar para poder establecer los mecanismos de prevención y tomar las medidas correspondientes, como también la relevancia que pueden tener los niños dentro de los contagios intradomiciliarios, donde sí han salido nuevos estudios que llaman un poco la atención en torno al impacto de los niños dentro de sus hogares. Creo que todas esas variables, hay evidencia, hay distintos países que han avanzado en estos procesos de aperturas de colegios y podemos aprender mucho de sus aciertos y también evidentemente de sus errores. Bueno, y el sistema de vacunación, doctora, ¿cómo le ha parecido? Parece que tenemos un buen problema, ¿no? Porque tenemos vacunas con esto de los profesores mayores de 60 años, después se iban a abrir a otros. ¿Cómo ve ese sistema? ¿Habría que coordinarlo un poquito para poder ya empezar las clases con todos los profesores vacunados, al menos? Bueno, lo primero es señalar que en vacunas debería ser un poco lo que nos debería pasar en el retorno a clases, en donde todos los actores nos alineamos en torno a una estrategia política pública que tiene que funcionar. Ese es el estándar que debería ocurrir para el retorno a clases. Todos trabajar unidos en ese desafío. Y en general nosotros hemos saludado mucho el esfuerzo que ha hecho el gobierno de tener las partidas de vacunas en nuestro país y también la gran logística que se ha montado en manos de los alcaldes, de los trabajadores de atención primaria para disponer. Se está vacunando casi 1 millón de personas semanal. Y justamente por eso empezamos a tener algunos problemas en materia de stock, porque teníamos 4 millones de vacunas ya en nuestro país y actualmente nos estamos acercando a los 3 millones y las próximas partidas entendemos que llegarían la primera semana de marzo. Es por ello que hemos tenido algunas modificaciones en el calendario y nos preocupa un poco la publicación que salió hoy en el Diario Oficial, porque ha postergado un grupo que desde la perspectiva sanitaria es muy relevante, que son los enfermos crónicos. A nuestro juicio, los primeros 2 grupos a vacunar eran los mayores de 60 y las personas con enfermedades crónicas, porque son los que más se mueren, enferman, se hospitalizan. Entendiendo que en paralelo íbamos a tener que incorporar algún personal crítico y personal de relevancia, como fueran, por ejemplo, los trabajadores de la educación, pero idealmente sin postergar a estos grupos iniciales, considerando que el otoño lo más probable es que nos traiga un aumento de los casos significativo. Para que la gente se entere, ¿qué publicó el Diario Oficial? Que enfermos crónicos y menores de 60 años serán postergados para marzo, ¿no? Al parecer entendemos que partiría el 8 de marzo. Hemos estado ya en algunas conversaciones con el Ministerio de Salud, espero también el Consejo Asesor, porque desde la perspectiva sanitaria no nos parece una estrategia tan prudente. Obviamente nosotros no hemos cuadrado con esto en el gobierno y si el gobierno publica un calendario, ese calendario hay que cumplirlo al pie de la letra y es el llamado que hacemos a todos los sectores, porque también hemos visto personal crítico de otras funciones. Hoy día en un diario de circulación nacional se habla de trabajadores portuarios que estarían en el grupo 1F, pero que ya se estarían inoculando, lo cual requiere un ordenamiento para partir por los grupos de más alto riesgo. Eso es lo más relevante. Vamos a abrir el panel. Estamos también con Francisco Vidal, con Mario Desbordes, con Camila Flores, diputada de la República, y con Marco Enrique Sominami. Marco, bueno, la vuelta a clases, ¿qué te parece toda esta situación, esta polémica que se ha envuelto en las declaraciones cruzadas de los ministros, el Colegio de Profesores que no logra conversar con el Ministerio de Educación? Cuéntanos un poquito tu parecer en ¿por qué no nos hemos coordinado? Saludar a la presidenta del Colegio Médico. Yo también comparto que en esto el gobierno de las vacunas no lo ha hecho mal, lo ha hecho más bien que mal. Estamos en esta carrera contagio versus vacuna y la carrera la está corriendo bien Chile.
después de tantos problemas, es una buena noticia. Respecto a las clases, Julio César, yo estoy convencido que lo prudente es postergarla. Ya no están las condiciones para marzo, porque no es solamente un tema de vacunación, un tema de logística, transporte escolar, sentarse a alimentarse. Muchos niños, niñas y adolescentes necesitan comer en el colegio. Y para ellos es un elemento de subsistencia también, de convivencia. Tercero, hay un tema de señalética, hay una coreografía, es lo que han hecho otros países, cosa de aprovechar países que desde el futuro te dicen cómo son los colegios y cómo lo han hecho, que han logrado una vuelta a clase híbrida, mitad presencial, mitad por teletrabajo. Yo creo que todavía el gobierno en eso, ya lo felicité aquí, una crítica constructiva. Con el tema Internet no ha sido malo, ha sido muy malo el trabajo. Lo cierto es que los operadores no son buenos, las empresas privadas son inestables los servicios, mucha gente no tiene ni siquiera el computador, pero además un niño de Arica contaba que en su curso de 28 alumnos en un liceo, 8 pudieron ir durante el año 2020 a clases. 20 no tuvieron clases, porque no tenían internet. Y los que tienen, 1 de cada 4 niños tiene internet, acceso, el otro niño tiene acceso a través de los datos del teléfono, y por tanto la otra mitad no tiene. Entonces yo ocuparía los 40, 50, 60 días que vienen hasta el 15 de abril para preparar todo esto. Es un esfuerzo complicado, difícil. Sí creo, y estoy con la UNESCO que ha expresado que es clave que vuelvan a clases. El daño, no solamente pedagógico, Marco, en temas de materia. Marco, pero ayúdame con esto, porque usted fue candidato presidencial. Cuesta mucho en Chile coordinar y hacer grandes proyectos. Por ejemplo, los niños en Chile, sabemos, los adolescentes, cambian mucho de comuna para ir a colegio. Por todo lo que conocemos, los subvencionados, las trabas para entrar a los colegios, cuesta más encontrar colegios a veces que cambiarse de casa, es un lío. Y hay muchos jóvenes que estudian no en su comuna, ¿no? Que viajan desde Maipú a Ñuñoa, desde, no sé, La Cisterna a Providencia, etcétera, o en algunos otros caminos. La pregunta es, iniciar clases si fuera, como dice el ministro, 1 de marzo y presencial y la gente fuera, tienen que llegar a los colegios. No es solamente el tema del colegio en sí mismo, sino que también el tema del transporte, cómo se llega al colegio. Todos los jóvenes que han estado en su casa por mucho tiempo, haciendo el aguante, apañando, ¿no es cierto?, en el tema del COVID, van a salir y van a tener que tomar la micro, etcétera. No hay plan sobre eso. No hay idea sobre eso, general me refiero. No hay un plan donde la gente no se sienta mandada, sino que también se sienta parte de. Decir, oye, ¿sabes qué? De segundo medio a cuarto medio van a entrar a las 12, van a salir un poquito más tarde, entonces van a tomar locomoción a las 12 y te invitamos a que nos apoye a las 12. O sea, ¿por qué no hay otros tipos de acuerdos que sean más allá de que el colegio mande un protocolo, que es de toda lógica que el colegio mande un protocolo? ¿Por qué no hay acuerdos nacionales donde la gente sea parte, Marco, de estos acuerdos, donde se le invite a participar de estos acuerdos, donde la gente no solamente acate una orden, sino que se sienta parte y se sienta responsable que está aportando por algo? Cuesta, eso es muy costoso. No sé si económicamente, no sé si coordinar es difícil. Se lo preguntamos a Marco Enrique y a todo el panel. 12-18 minutos, problemas de media. Bueno, quedamos con Marco Enrique Subinami, vamos a privilegiar el tiempo. Marco le hablaba de estos grandes acuerdos. Los alumnos no van a llegar volando a clase, tienen que usar el transporte público. ¿Por qué no se hace parte a la gente? ¿Por qué no se hacen grandes programas, proyectos? Es solo una idea, me imagino que pueden haber millones, cientos de millones de ideas mejores, pero hablo del concepto, Marco. Yo creo por 3 razones muy breves. Una, porque aquí hay una pelea bien ideológica. Algunos creen que los profesores son un trabajador más. No solamente cuidan niños, educan, sino que hay una vocación. Y creo que los dichos del ministro no son un accidente. Ellos entienden que son un sector de trabajadores que en el fondo le sacan el poto a la jeringa. Es no entender que un profesor, yo no lo soy, lo he hecho como profesor, pero no soy un profesor a tiempo completo. No tengo vocación de profesor. Eso es un trabajo, es un talento, es una pasión. La segunda razón, creo que han sido poco creativos. Lo anunciaron, pero no lo hicieron. Usemos la televisión para educar. No hay un canal de televisión educativa. La televisión podría ayudar muchísimo más a la autoestima de los profesores, a la enseñanza, etc. Y lo tercero, una respuesta quizás más grande, más filosófica. Yo voy a citar al presidente. No estoy de acuerdo, pero voy a seguir su lógica. Estamos en una guerra. Y cuando hay guerra, los pueblos organizados en sociedades tienen una misión, que es salvar todos juntos una patria. Creo que no hemos sido convocados. La oposición tampoco ha estado perfecta, pero a mi juicio estamos mejor. Con un gobierno que, por la vía que sea, y no quiero repetir porque quiero participar de la solución, es la respuesta. Quizá porque no nos sentimos parte de una misión
todas y todos los chilenos. Discutimos, no solo yo, sino que mucha y gente mucho más preparada, con más talento, demostró que el ministro de Salud anterior había mentido y se produjo una desconfianza. Y en la desconfianza no compartimos la misión de salvar la patria. Julio César, lo dije en un otro programa, cuando hubo otras guerras en otros momentos de la humanidad, los más jóvenes iban a la guerra para defender a los mayores y a las mujeres. Y el hecho es que hoy día las fiestas clandestinas son la expresión de un descompromiso. No he hecho la culpa al gobierno de eso solamente, pero digámoslo también. Hoy día las mujeres son las más golpeadas. La CEPAL acaba de informar que las mujeres van a ser de nuevo las que menos trabajo tienen. ¿Y cómo se resuelve eso? Activando el consumo. El gobierno ha estado lento. Entonces, lo que uno siente es que no somos parte de una gran misión nacional, como usted pregunta. ¿Cómo es que por los niños no nos unimos? Quizás porque esta declaración del ministro lo que hace es que nos crispa a todos, porque ofende, no a mí, ofende a mí como padre, porque tengo una hija que necesita un profesor respetado. Y cuando uno le falta respeto a los profesores, no es faltarle a cualquier persona en el mundo. A los profesores son quizás lo más sagrado de una sociedad. Le voy a preguntar a Mario más o menos algo similar, porque es candidato a la presidencia. Mario, ¿qué pasa? ¿Qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo, coordinarnos, plantearle al país, esté en la vereda que esté ese ciudadano, ¿no es cierto?, ser parte, comprometerse a algún proyecto de país? Necesitamos un proyecto de país para la inmigración, necesitamos un proyecto de país para la tecnología que viene, necesitamos un proyecto de país que queremos ser. Todavía estamos ahí en la medianía de la tabla, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Uno los ve a ustedes mismos, en el mismo conglomerado, en el mismo partido, dentro del partido, que cuesta tanto ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Estamos todavía en la chica, estamos en una lógica ochentera, estamos en derecha e izquierda, bueno y malo, come guagua y no sé cuánto. O sea, ¿en qué lógica estamos? Porque creo que los ciudadanos están en otra parada. Creo que Chile está en otra parada. Lo ha demostrado en las últimas veces que se le ha convocado a votar, o en que el ciudadano se manifiesta. Está en otro camino, digamos. ¿Por qué la política no va hacia ese lado? Son varios factores, Julio César. El primero, probablemente la política se desprestigia sobre todo por la voz de los políticos. Yo parto de la base de que Marco Enríquez quiere lo mejor para Chile igual que yo, Pancho Vidal lo mejor para Chile igual que yo. Yo creo que la receta que ellos tienen está equivocada, porque lo contrario estaría con ellos en la misma casa, en la misma tienda. Pero parto de la premisa de que ellos, igual que yo, quieren lo mejor para Chile. Lo que pasa en la política es que es al revés. Siempre se dice, mire, Marco Enríquez te quiere perjudicar, la derecha te quiere perjudicar, el PPD te quiere perjudicar, para usar un término que puedo usar en televisión, la palabra es otra. Entonces vamos sembrando una constante desconfianza entre los actores políticos, que además en estos sistemas electorales, salvo el presidencial y el de alcalde, que es mayoritario, donde te alcanza un 10, un 12, un 15 para ser electo senador, diputado, concejal, core, etcétera, constituyente, el discurso va siendo hacia el extremo. Te basta un poquito de voto y por lo tanto polarizas el discurso. Hay gente que polariza muchísimo el discurso porque también galvaniza los ánimos de los propios y espanta a la gente más moderada. Yo he sido siempre partidario del diálogo de toda la vida, lo he demostrado en los momentos complicados del país. Creo que hay que trabajar, ojalá, para lograr acuerdos lo más transversales posible. No tengo duda de que pienso distinto que la doctora Isquia Siches, pero le tengo respeto, y el día que ganó la reelección del colegio médico la saludé y la felicité, porque es lo que corresponde. Ya, pero Mario, Marco dice, las declaraciones de Palacio no son las declaraciones cualquiera, porque dejan de manifiesto una forma de pensar, una forma de ver el país. No, todos pensamos. Yo por lo menos no tengo mi visión bien clara. Yo primero respeto y valoro mucho el trabajo de los docentes. Yo fui educado por profesores normalistas en una escuela municipal, pública, en la comuna de La Cisterna. Tengo un cariño, un enorme respeto por los profesores. Mi hija es profesora, pero además defiendo con dientes y uñas la educación en general y la educación pública en particular. Creo que no hay que hacer pelear la pública con la privada, es legítima las dos opciones, pero creo que hay que fortalecer la educación, por supuesto, y también con mucha fuerza la educación pública. Y por lo tanto, para mí, el profesor es una persona que contribuye día a día para que este país sea un mejor lugar. Mario, disculpe que lo apure, pero ya está hablando como presidente, ¿ya? Lo voy a apurar. Aquí es como vemos a las personas, porque resulta que a veces los gobiernos, sean cual sea, se pelea con el presidente del gremio y empieza a forjarse la impresión de que el profesor es flojo, que el profe es flojo.
Y lo vemos, entonces la gente que tiene una tendencia ahora dice, no, si son flojos, no sé aquí. Entonces empezamos a generar una realidad que primero es absurda y segundo es súper injusta. Cuando se pelea con los presidentes de la ANEF, del colegio profe, del colegio de acá, del colegio de allá, es injusta para los trabajadores, ¿no es cierto? Para la gente, para los profesores, para los médicos, para los que sean. Entonces, cuando uno entra en una discusión cruzada política, a veces también los gremios están cooptados y tomados por partidos políticos, etcétera, está bien, pero se empieza a generar una realidad que es muy obtusa y que es muy jodida, porque tenemos mucha gente que dice, no, si el profe es flojo, no, si los trabajadores son flojos, no quieren trabajar, no, si el chileno quiere vivir del bono. Y empezamos a través del lenguaje, a través de los medios, a través de la conversación, a meternos en un huracán terrible, porque es desvalorar a nuestra gente, es quitarle el piso a los legítimos derechos que por años los trabajadores han ido ganando. O sea, estamos ahí en un momento clave, Mario. Bueno, es evidente, lo que tenemos que hacer es primero recuperar el respeto, no sé si la amistad cívica, pero al menos el respeto cívico. Marco Enríquez plantea una cosa hace varios años atrás que siempre le he encontrado razón, el diputado, el honorable. Estoy de acuerdo, el ciudadano diputado, recuperemos el concepto del ciudadano y en el amplio sentido. Esto de decir que profesores flojos, no son flojos para nada, han trabajado muchísimo, más que nunca, lo contaba Pancho, y eso haciéndole clase a adultos. Cuando los profesores han tenido un esfuerzo gigantesco. Nosotros tenemos que ojalá recuperar el respeto y la tradición que tuvimos en Chile por los colegios profesionales, y por eso mismo necesito saludar a la presidenta del Colegio Médico, es la legítima presidenta de los médicos de Chile, y uno tiene que tratar de pensar en que en estos cargos, ministro, presidente de colegio de profesores, dirigente político, estamos trabajando para Chile entero, no para trincheras, no para el grupito chico, y cuando estamos enfrentando una crisis como la del COVID, tenemos que dejar de lado, no hay duda. Pero la política tiene que trabajar para que esos acuerdos se hagan realidad y tienen que tener la disposición los políticos para hacerlo. O sea, bueno, la política requiere, Mario, cortito para que hable Camila después, pero la política requiere políticos que quieran conversar, porque uno ve ministros que parecen presidente de directorio. Entonces ellos llegan con una idea y empiezan con ese y no quieren conversar, y la política requiere acuerdos, requiere sentarse a conversar con gente que a veces uno no le cae bien, no le gusta, no piensa igual, pero para tomar acuerdos en virtud de qué, de lo mejor para los ciudadanos, porque ese es el final, no lo mejor para uno, ni lo mejor para el ministro, ni lo mejor para el gobierno, ni lo mejor para el partido, lo mejor para los ciudadanos. Entonces ahí estamos al debe. Bueno, lo primero, siempre he estado por el diálogo y lo he demostrado. Lo segundo, antes de que pasara toda esta polémica de ayer, ya estoy desde el domingo insistiendo, pónganse de acuerdo profesores y gobierno, empecemos en abril, cuando estén las condiciones, cuando esté la segunda vacuna, hagamos el ejercicio bien hecho para que la gente, los jóvenes puedan tomar clases, sobre todo los más vulnerables, que son los que más sufren, y conversemos, dialoguemos y hagamos bien las cosas. No nos enfrentemos en una discusión que finalmente termina perjudicando a los que más necesitan, que son los jóvenes, que no tienen acceso igualitario en Chile al internet o a los recursos tecnológicos de un computador, etc. Lo planteé el fin de semana, lo insistí el lunes, lo insistí ayer y vuelvo a insistir. Conversemos, entremos en abril, para que hagamos las cosas bien. El que pueda en marzo, por supuesto, que lo haga. Pero... Mario, demos la palabra a Camila. Camila, pareciera ser no casual, ¿no? Las flores tan baratas, pueden comprar flores. Júntense a las 6 de la mañana, la gente se junta a hacer vida social. Subía la benzina todo un año, el ministro anterior Valente decía, el chileno lo conoce, lo sabe y lo acepta. Esto de Palacios, que con 320 lucas se puede vivir, después ahora esto de los profes son flojos, y tengo 50 declaraciones más. ¿Qué le decimos a los ciudadanos cuando la clase política habla así? Sí, realmente es lamentable, Julio, porque efectivamente hay algunos políticos que tienen harta desconexión con la realidad. Ya generalmente son personas que más bien han estado dedicadas a sus oficinas, a temas muy profesionales, pueden ser muy destacados en determinadas áreas, pero en la calle, en lo social, en conocer el Chile real, de cual muchos que estamos en política venimos,
les cuesta, porque no conocen esas realidades. Y por supuesto que a la gente la molesta, la frustra, le da rabia escuchar esas cosas, porque muchas veces son faltas de respeto, que evidentemente es como decirle, oye, pero por favor, y estas son las personas, estos son los ministros que tenemos en Chile. Y en ese sentido, habemos varios parlamentarios, varios políticos que hemos sido muy críticos del gobierno, particularmente con estas frases que cada cierto tiempo se dan muy desafortunadas. Y yo creo que tiene que ver con eso, Julio, con la desconexión del Chile real, con lo que pasa en una cómoda oficina en Santiago. Porque además Santiago no es Chile. Nosotros en regiones tenemos realidades muy distintas. Tú hablabas, ¿cierto?, del trasladarse de una comuna a otra comuna. Bueno, nosotros acá tenemos cosas mucho más complejas, donde tienen que trasladarse desde sectores rurales, muchos niños con muchas dificultades, donde con suerte pasa una micro en la mañana y otra micro en la tarde, y con suerte. Y esas complejidades tampoco están siendo consideradas. Nosotros tenemos sectores muy vulnerables, donde no es fácil comprar mascarillas ni alcohol gel. Entonces yo espero que el gobierno, por ejemplo, a los niños, cuando ingresen a clase, se les tenga un kit de seguridad, donde tenga las mascarillas necesarias para cambiárselas de manera gratuita, por supuesto, cambiárselas cada vez que lo necesitan, les tengan, ¿cierto?, un alcohol gel, porque no es fácil salir de una localidad rural e ir a comprar al centro de la ciudad, y esas cosas tampoco hoy día, desde mi punto de vista, al parecer, están contempladas en este retorno a clase. Yo creo que faltan muchas cosas, y para eso hay que, desde el punto de vista muy práctico, dejemos un ratito el Excel de lado, pongámonos más las zapatillas, salgamos a recorrer Chile y en torno a eso trabajemos. Porque efectivamente, mira, acá mismo en el panel, nosotros tenemos muchas diferencias políticas e ideológicas, pero si hay algo que a estas 5 personas al parecer nos motivan, efectivamente es hacer las cosas bien, y que aquellos que son los más sagrados yo creo que para todo padre y para toda persona son sus hijos, estén bien cuidados y las cosas se hagan positivamente, aun cuando eso implique retrasar 1 mes, 2 meses las clases, ¿cierto?, pero que las cosas se hagan positivamente. Y de repente esa mirada gerencial que tú dices que efectivamente tienen algunos ministros, y yo comparto contigo que efectivamente esa mirada existe en algunos, es lamentable, porque al final es como que todos pensáramos igual, como que todos en la derecha o en Chile Vamos, ¿cierto?, en el oficialismo pensáramos igual, y no es así. Dentro de nuestras propias coaliciones hay matices súper profundos y miradas muy distintas en el desarrollo de las distintas áreas de la sociedad. Y por supuesto que muchas veces cuesta demostrar que tú tienes una mirada distinta, porque a todos nos meten al mismo saco, y no es así. Y claro, estos espacios como la televisión uno los agradece, porque finalmente te permiten poner el acento en una mirada quizás distinta a la que muchas veces tratan algunos de poner, digamos, y que no son necesariamente los mejores para el país. Le damos la palabra al profesor Vidal a esta altura ya. Recordemos que no llegó a ganar la primaria del PPD, así que ya no es candidato, pero sigue siendo el profesor Vidal. A las 12:40 a la vuelta le preguntamos su impresión al respecto, y además se dio a conocer el nuevo calendario del que hacíamos referencia hace un ratito atrás. Ahí está, lo desmenuzamos con la doctora Sinchis a la vuelta de la tanda comercial. Gigante, 12:50 y seguimos con nuestro panel político. Quedó con la palabra don Francisco Vidal. Vamos a ir rapidito con cada uno de ellos para que tengan espacio todos para comentar. Francisco. De lo que yo les escuché, constato que el gran problema de la política es su distancia de las necesidades de la ciudadanía. Y ya que está la isquia aquí, siempre la demanda por mejor salud está en el primer, segundo o tercer lugar. Y la demanda tiene que tener una respuesta. Y la respuesta nuestra es seguro único de salud. La respuesta nuestra es pre y postnatal universal. La respuesta nuestra es fortalecer la educación, la atención primaria. En la medida que tu respuesta como política entronque con la necesidad de la ciudadanía, la política va a volver a ser valorada. Pero si hay distancia, si son mundos distintos, lenguajes distintos, resultado, la actividad política es la menos confiable y creíble de todas las instituciones. La respuesta es muy simple. ¿Y cómo esto se da vuelta, Francisco, si desde sus gobiernos, donde usted fue ministro, hasta acá, pareciera que la política protegió más los intereses de los privados que de los ciudadanos?
¿Cómo se hace eso para cambiar el rumbo? Porque resulta que aquí en la mañana abrimos hoy día con unos señores que hace 10 años, 12 años están pidiendo vivienda en Peñalolén. 12 años. He estado aquí al frente de este programa un par de años, pero antes estuve en otros programas. Las mismas personas, los mismos dirigentes, las mismas señoras que van envejeciendo con el mismo cartel en la misma comuna. Han pasado todos los gobiernos, todos los ministros, no es culpa de un gobierno. Entonces, ¿qué le respondemos a la gente? Yo le respondería a esos dirigentes que en 1990 el déficit de vivienda en Chile era 1 millón de viviendas. Hoy día el déficit es 500.000 de viviendas. En cada uno de los temas yo te podría responder. Ahora, lo que hay que hacer es avanzar más rápido. En salud, en vivienda, en educación. Pero tú no puedes sostener que Chile no ha avanzado en los últimos 30 años. Lo que pasa es que nos falta ser más rápido, más urgencia a las demandas de la gente. Un dato, Julio César. En Chile faltan que hoy, 500.000 de viviendas. Hay 122.000 chilenos y chilenas en campamento. Hay 300.000 hacinados y 300.000 allegados. Eso es hoy Chile. Y vamos a ir con la doctora Asiche. Doctora, para cerrar, aquí dejamos libre la impresión que usted quiera, lo que quiera comunicar. Bueno, muchas gracias, Julio César. Lo primero es que he escuchado con interés el panel de que no tenemos tantas diferencias o desde los distintos parlamentarios y sectores políticos, y creo que más allá de que sea una frase hay que poner un poco de contenido en torno a eso para efectivamente avanzar. Y creo que un buen ejemplo ha sido lo que ha pasado en educación. Pareciera que todos estamos de acuerdo, pero todavía no logramos parir esta mesa de educación que permita a los actores se sienten. Y hoy día ya terminó la reunión del Consejo Asesor y yo veo con mucha preocupación de que a pesar de la tensión, de las fechas que se acercan, eso no se materialice. Y ahí pasamos de las palabras a la acción. El gesto que hoy día tiene que hacer el Ejecutivo es liderar este espacio, abrirlo, sentarse con los actores, si no, los únicos que terminan dañados y postergados son los niños, niñas y adolescentes. Y desde mi perspectiva, no materializarlo es una omisión, que es un error que el gobierno tiene que enmendar, y quiero aprovechar esta oportunidad de reiterar ese llamado y pedirle a todo el panel que nos acompañe, que sé que conocen a personas de distintos sectores, que nos permitan allanar ese camino, porque si no, esto no va a resultar. Sin diálogo, el retorno a clases, doctora, no va a resultar y va a dañar a los niños, niñas y adolescentes. Marco, 1 minuto. El gobierno acaba de corregir el calendario que iba bien, incluso muy bien. Mi mensaje para las personas que tenían previsto vacunarse, es lo único ahora que tienen que esperar 15 días más. Yo le pediría al gobierno seguir concentrado en las vacunas, que al menos en eso lo ha hecho bien y sin ninguna ironía, que no improvisen, porque cuando uno posterga la fecha de vacunación, proyecta también proyectos económicos, proyectos laborales, proyectos familiares, proyectos de vida. Pedirle al gobierno máximo rigor, le ha costado gobernar, pero en esto que mantengan el impulso inicial de ser extremadamente rigurosos. Es demasiado grave cambiar un calendario y decir, bueno, así se hizo. Bueno, no. Tiene consecuencias prácticas para los enfermos crónicos, que no es ninguna broma. Simplemente un mensaje de esperanza y pedirle al gobierno que mantenga el rigor del inicio. Mario. Lo primero, recoger el guante de lo que nos plantea la doctora Siches. Nosotros tenemos un programa en salud, vamos a conversarlo, le voy a pedir una reunión para que lo hablemos, incluye el Plan Universal de Salud y varias otras cosas más. Lo segundo, reiterar lo que vengo diciendo hace varios días atrás, ponerse de acuerdo. Ojalá entrar a clase lo más pronto posible, porque hay miles de niños que lo necesitan, pero cuando estén las condiciones. Si es en abril, es en abril. Conversemos, dialoguemos. Y por último, me salgo completamente del tema. Al pueblo colocolino, la verdad es que no puedo no decirle que ojalá hoy día el plantel entienda que tienen 90 años de historia sobre sus hombros, del equipo más glorioso de Chile, y espero, y no es contra la Universidad de Concepción, Julio César, espero que el equipo hoy día gane, porque la verdad que está la mitad más uno de Chile muy tensa, muy preocupada por lo que va a pasar en Concepción, en Talca, perdón. En Talca en esta ocasión. Ha pasado de todo en Talca, desde el Banco Talca hasta lo del hospital, así es que Colo-Colo tiene que tener
hoy día máxima precisión. Al momento de jugar, se ríe Vidal, es rápido. Camila, diputada, por favor. No, Julio César, sí, no solamente también hacer este llamado que hace la doctora al gobierno, hacerlo también al colegio de profesores, ¿ya? Yo creo que el colegio de profesores, más que ponerse en una posición muy sesgada, quizás a ratos, sus dirigentes, ¿ya? Dejarlo bien claro, sus dirigentes, una posición sesgada, muy a ratos bien política, la dejen de lado, traten de dar propuestas, soluciones, se pongan a disposición también para trabajar por el bien de los niños y jóvenes, ¿cierto?, de nuestro país, y que dejen un poquito esta mirada clara, ideológica, política que tienen, que eso es algo evidente, lo sabemos y es reconocido así, que lo dejen de lado, al menos en esta oportunidad, porque nuestro país lo necesita.